Yo creo que la persona que vio en la miniatura que el doctor Camilo va a estar aquí, seguramente creyó que íbamos a hablar del COVID y del coronavirus. Podemos hacer una entrevista sobre COVID. Estaría muy interesante. Pues déjenos en los comentarios aquí abajo si quieren que haga otra entrevista con Camilo, pero ahora que nos oriente un poquito más sobre ese tema. Si hay muchos comentarios positivos y que lo piden, pues lo hacemos. ¿Por qué no? Entre más información, mejor. Viene COVID, viene sarampión, vienen muchas cosas, muchos temas interesantes. Entonces, yo creo que sí es un buen momento. Sí, información para estar de buen ánimo. Exacto, para no asustarse. No, pero saber es importante para saber cómo actuar. Así que... Hola líderes, acabo de terminar una entrevista con el doctor Camilo. Él es un amigo de toda la vida en una iglesia en donde crecimos juntos, Mérida 60, y lo invité para que hablemos un poco sobre el liderazgo en la iglesia, pero el liderazgo en comparación con el liderazgo fuera de la iglesia. Hay muchas cosas que podemos aprender del mundo profesional. Yo soy un creyente que esta generación de jóvenes es única y es muy capaz, ya que muchos tienen un desarrollo y un crecimiento profesional. Si llevamos esas herramientas al mundo de la iglesia, podríamos alcanzar metas que generaciones anteriores no han podido por falta de esta preparación. Y sobre todo te daremos herramientas para que puedas implementarlas en tu liderazgo, en tu iglesia una vez que regresemos, porque vamos a regresar y pronto estaremos juntos. Así que vamos a ver la entrevista. Y en este episodio me acompaña Camilo Yam. Crecimos en la iglesia juntos y él no solamente es adventista, sino que también es médico y ha sido mi médico en un par de ocasiones y me ha salvado la vida un par de veces, pero también es músico. Integra muchas habilidades en su lista de repertorios, hasta la música está ahí. Él es médico, pero se especializó en el área administrativa de la salud. Así que es bien interesante ver cómo se manejan ambos mundos, del área del liderazgo en la iglesia y en la que es fuera de la iglesia, y veamos qué podemos aprender del mundo secular y su liderazgo. Ahora, Camilo, en cuanto a su carrera de liderazgo, desde la prepa, ha estado involucrado en... ¿Cómo le llamamos, Camilo? Algunos cargos de elección popular. Bueno, al menos el de la prepa fue por elección popular. El de la prepa y ese de la prepa donde estuviste no es como que el jefe del grupo de un salón, es el jefe general donde se manejan decisiones muy grandes, presupuestos grandísimos, influencias, en fin, es como la política, pero en más chiquito, pero con todas las cosas buenas y las cosas malas de la política, ¿no? Y bueno, además de eso, y a la par, también has tenido a lo largo de tu desarrollo cargos en la iglesia. Director de jóvenes en la iglesia de las 60 en Mérida y otros cargos. ¿Y actualmente en qué trabajas, Camilo? Actualmente estoy como coordinador médico en el hospital de Izamal. Me toca ver la parte de la subdirección médica en el hospital. Desde hace 2 años, 4 meses llegué al hospital de Izamal. Es un hospital de IMSS Bienestar. Pero de esos 2 años, 4 meses, durante 1 año y 1 mes no tuve director, se jubiló mi director y entre ese momento y hasta que nominaron a un nuevo director, yo estuve a cargo de la dirección. Entonces tengo la experiencia también como director del hospital hasta hace unos 6 meses. Y platicando un poco con Camilo, contigo Camilo, me contabas de lo complicado que es este mundo del sector salud, gobierno, liderazgo. Es un mundo muy diferente a administrar una empresa. Y es muy diferente a ser director de jóvenes en una iglesia. Tenemos una amiga en común que es jefa de enfermeras de un hospital y ella me contaba un poco más de cómo es ese mundo que es súper raro. Si no estás dentro, no comprendes lo raro que es. Para mí es una locura, es una mezcla entre el ejército y un hospital. Se manejan las cosas muy diferentes con rangos que son de respeto, casi de terror y de temor. Y sobre ese panorama de yo digo las cosas porque tengo este cargo y tú obedeces, se genera una dinámica muy interesante y a la vez muy distinta, pero que podemos tener muchos aprendizajes para adquirir en nuestra iglesia y en nuestros departamentos de jóvenes o cualquier tipo de ministerio que tú que nos ves tengas. ¿Cómo se siente ser
un director, un directivo, un líder en esa institución gubernamental de salud? Pues mira, las cosas quizá tienen que ser un poco, sí, utilizas el término como militarizado, sí, quizá con mucha disciplina. ¿Por qué? Porque en los momentos más cruciales, en momentos, por ejemplo, de urgencia o de emergencia, alguien tiene que tomar el liderazgo. Y en ese momento, cuando la atención de repente cae sobre todo un equipo de salud para salvar una vida. En el caso del Hospital de Izamal, por ejemplo, atendemos a muchas pacientes obstétricas, muchas embarazadas, donde la preocupación ya no es por una persona, sino es por dos personas que están ahí y pueden estar corriendo riesgo. Pues las decisiones tienen que ser así, verticales, les llamamos nosotros, donde quien tenga la mayor jerarquía es quien tiene liderazgo y su voz es la que se escucha y las otras personas podrían opinar, pero el no obedecer o el no seguir una indicación puede poner más en riesgo todavía toda la operación que se está llevando a cabo. Entonces, por eso quizá hay momentos muy tensos y estamos, por ejemplo, en este momento viviendo una situación de contingencia en donde al parecer, aunque sean las caras políticas, sean amables y salgan y te recomienden no salir, salgan y te recomienden el uso de un cubrebocas o cómo vas a ir distribuido en un automóvil. Aunque la cara sea amable, las indicaciones son muy firmes y hay toda la fuerza pública detrás que para vigilar que se cumpla. Esto en diferentes niveles, ¿no? A veces en otros ámbitos se extraña un poco esa disciplina. A veces estás ejerciendo el liderazgo, por ejemplo en la iglesia, y dices, bueno, es que en el hospital quizá es más fácil. O sea, en este momento de tensión, esto es el momento en el que yo digo así se va a resolver y nadie va a cuestionar hasta el final y a veces como que se extraña, ¿no? En otros lugares, pero en el área de la salud sí es importante que se lleve a cabo así, ¿no? Básicamente porque hay más responsabilidad, ¿no? Una mala decisión Sí. es una vida, entonces no se puede estar experimentando ni jugando mucho. Hay protocolos ya establecidos y hay que seguirlos. Mi tipo de liderazgo, incluso en el hospital, es un liderazgo bastante democrático. No trato de no ser autoritario, trato de tomar decisiones en conjunto y creo firmemente que mientras más participen quienes ejecutan las cosas, quienes operan las cosas, pues más nutrida va a estar la decisión, más fácil de ejecutar y sobre todo va a ser una decisión buena a que una persona que quizá no está tan metida en la operación tome una decisión y que no necesariamente es tan factible. A pesar de eso, a pesar de mi liderazgo que es un poco democrático, específicamente en el área de salud, es necesario ejercer autoridad bajo ciertas circunstancias. Cuando dices autoridad, te refieres a ponerte firme y fuerte, ¿no? Sí, o sea que llega momentos en los que ya no es te pido el favor, a que ya no es ¿qué piensas si hacemos esto, no? Y es una orden directa. Esto es una indicación y se tiene que ejecutar. No le llamamos orden, le llamamos indicación, instrucción para suavizar. Sí. Para decir lo mismo con otras palabras más bonitas. Exactamente. El desacato de una indicación sí tiene consecuencias administrativas graves. Y ahora, con este panorama casi militar, cuando lo comparamos con la iglesia, digamos un director de jóvenes, ¿no te estalla la cabeza en cuanto a ese abismo de diferencia? ¿Cuáles son los retos ahora en contraste que tiene un director de jóvenes? Mientras que en el área de la salud, en el gobierno, la herramienta, como tú dirías, es la indicación, la instrucción clara, precisa. En la iglesia yo creo que estamos muy sujetos a la convicción que tenga la gente que pertenece a un equipo. Recuerdo el año pasado tuve la oportunidad de servir en la iglesia como director de jóvenes. Ha sido la última vez hasta este momento que he tenido ese cargo. Me tocó también hace como alrededor de 10 o 9 años ser presidente de FEJADE. Fui el último presidente de la Federación de Jóvenes Adventistas de Yucatán, cuando todavía era de Yucatán, antes de que se divida a Joamis. Y ahí
pude también constatar que los retos que enfrentamos en una iglesia local, por ejemplo, los retos que enfrentamos en un distrito son los mismos retos que enfrentan en otros distritos, con sus contextos muy particulares, pero son esos. Nosotros dependemos mucho de la convicción de la gente, del compromiso que tenga la gente que está participando en nuestros equipos. Y algo que yo le comentaba al equipo de trabajo el año pasado es que en el caso de la iglesia, el organigrama debe cambiar. Se debe cambiar la concepción. En una empresa, en el gobierno, mientras más cargo tengas, no lo sé, eres coordinador, eres director, pues vas subiendo en el organigrama. En la iglesia es al revés. Mientras más cargo tengas, mientras más rimbombante se escuche ese nombre, tú vas bajando, tú te vuelves más servidor, porque tú ya sirves, pero también tienes más responsabilidad. Y la responsabilidad en la iglesia se traduce a, si alguien no lo hace, yo lo tengo que hacer. Por ejemplo, si al director de jóvenes, alguno de su equipo de trabajo no hace algo que le toca, él lo tiene que hacer, asume esa responsabilidad. Por lo tanto, mientras más cargo tengas, mientras más alto fuera de la iglesia tengas un cargo en la iglesia, se traduce como que estás dispuesto más a servir. Eres más servidor todavía. Entonces, el cambiar esa jerarquía quizá nos permite entender precisamente lo que Jesús hizo alguna vez, ¿no? Cuando todos se peleaban por ver por sentarse junto a él, por estar más cerca de él, sobre todo sus discípulos, ¿no? Y cuando él llega a la última cena y le lava el pie a todos y se muestra el servidor de todos, creo que ese es el mayor ejemplo que nos dejó. Mientras el director de jóvenes, por ejemplo, de todos los jóvenes es quien más sirve, y quien más debe de tener la disposición de servir. Pero aquí entran en juego dos cosas. Uno, hay dos ventajas del liderazgo en la iglesia comparado con el liderazgo fuera de la iglesia. Uno, que tenemos la bendición divina. Esto es algo muy difícil de encontrar fuera. Yo no estoy diciendo que solo en la iglesia se encuentra la bendición divina, porque nosotros somos instrumentos que llevamos la bendición divina también fuera de la iglesia. Y ahorita les quiero explicar un poquito sobre eso. Pero no solo es la bendición divina, también tenemos otra ventaja, el amor con el que hacemos las cosas. Porque nosotros, a diferencia de las empresas, a diferencia de los cargos de gobierno, no percibimos un sueldo. Nosotros aceptamos cargo, tenemos cargo en respuesta a un compromiso y en respuesta a un llamado que Dios nos hace a través de una junta de nombramientos. Eso marca mucho la diferencia, porque estamos convencidos cuando aceptamos un cargo de que tenemos la aprobación de Dios, que vino directamente de Dios, y que por lo tanto, si tenemos dudas sobre lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, nuestras capacidades, Dios nos va a capacitar. Esto no lo encontramos fuera de la iglesia. Estas dos ventajas. Uno, la bendición divina que tienen las actividades de la iglesia. Y dos, el compromiso por amor que los que aceptamos cargos tenemos al momento de aceptar y ahí ejecutar el cargo. Pero sientes que el resultado final, sientes que el resultado final del trabajo, del liderazgo fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, cuando se influye el Espíritu Santo y obra, ¿se siente la diferencia? ¿Tipo mismos esfuerzos, resultados diferentes? Completamente. Creo que la iglesia tiene muy pocos recursos. Cualquier iglesia, por mucho poder adquisitivo que tengan los miembros que se congreguen en la iglesia, toda iglesia tiene muy pocos recursos para todo el plan que tiene que cumplir. Y ahí vemos que la inversión de pocos recursos da grandes resultados. Cuando dices recursos, ¿te refieres a presupuesto? Presupuesto, me refiero a dinero específicamente, me refiero a recurso humano. Somos menos personas. Y no solo somos menos personas, sino que también estamos menos profesionalizados. Claro, estamos menos especializados en una labor. No somos expertos en mayordomía. No somos expertos en diaconado.
En cambio, en el área de gobierno sí hay perfiles que se tienen que cumplir para que te contraten para hacer alguna actividad. Digo, no siempre se cumple, pero bueno, ese es el perfil. Ujú. En la iglesia no, en la iglesia te van nombrando, te dan dando cargos de acuerdo a, por ejemplo, el compromiso que has mostrado. Y por eso vemos de repente gente que no tiene mucho que ver con el cargo que le están dando, pero que sí ha mostrado compromiso con la iglesia y que lo ejecuta bien. Yo creo que es importante para una junta de nombramientos tener el stock de la gente responsable y de acuerdo a como a las habilidades que haya demostrado o incluso que tenga, porque tenemos gente que sabe hacer, que es experta haciendo algunas cosas, ir poniéndolas, ¿no? Hay cargos más fáciles de ubicar, por ejemplo, el que es muy tecnológico rápidamente ya está en el equipo de sonido, ya está proyectando los videos, pues es permitir que use esas capacidades y las convierta en dones, ¿no? Esa sí es una diferencia que veo, que independientemente de los recursos económicos que son muy limitados en las iglesias, de los recursos humanos que también son limitados, los resultados, el producto es muy bueno, la calidad con la que salen, ya sea desde un programa, ya sea desde la salida para el apoyo a la comunidad, los costos se multiplicarían si fuera una asociación civil la que lo hiciera, si fuera cualquier organismo de fuera con fines o sin fines de lucro o de gobierno. Yo creo que ahí se ve la bendición de Dios. Ahí se ve como es cuestión de que las personas pongamos nuestras habilidades al servicio de Dios y Dios hace cosas muy buenas con eso. Sí, sin duda. Sin embargo, también puede ser una trampa. Ese factor Espíritu Santo, como yo le llamo, igual lo he visto como es que el plan no tendría que funcionar tan bien en papel, sino tenía un alcance limitado y de repente se supera ese margen. Es como que, ¿qué pasó? En mi trabajo hago mucho más esfuerzo y no se alcanzan estos blancos. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué esto funcionó tan bien? O sea, sin duda hay algo que solamente con el Espíritu Santo se alcanza. Pero esa es la confiancita que podríamos tener de decir, bueno, pues con menos esfuerzo se alcanza lo mismo y en vez de esforzarnos para que el nivel humano suba y el poder divino trabaje mucho mejor pues nos quedamos en las mismas o bajamos para llegar al mismo objetivo, ¿no? Y es ahí donde dices, no juguemos al mexicano, donde hacemos lo mínimo indispensable para que funcione la máquina, ¿no? Claro. Crezcamos y crezcamos y crezcamos. Me interesó mucho lo que dijiste acerca del organigrama. Cuando me tocó también en la iglesia de Mérida 60 ser director, por necesidades de carga de trabajo, por el número de departamentos y especializaciones, como mencionas, que se fue dando, hubo la necesidad de generar más cargos de iglesia, más cargos que no estaban en el manual de iglesia. Y estos fueron hechos para que mientras más subas en este escalafón, digamos, de liderazgo, tengas menos trabajo que hacer con las manos y más trabajo que hacer de estrategia. Claro. Y así manejar más como una empresa, ¿no? El gerente de una empresa no es el que está fabricando los teléfonos que vas a vender, ¿no? Uno de los motivos de hacer eso es justamente para no tener esos saltos superiores de carga de trabajo. Como bien mencionabas, si alguien que no tiene trabajo de liderazgo, sino que está apoyando, no hace su trabajo, el líder tiene que entrar al quite y eso está bien, es la emergencia. Pero siempre les decía a las personas, mira, como director de jóvenes, tú eres el director de jóvenes, por ejemplo, tú eres el plan A de la iglesia para que esto funcione. Pero tú no puedes como plan A hacer todo, por lo tanto necesitas un plan B, que son tus subdirectores, por ejemplo. Y tus subdirectores no pueden hacer todo tampoco, así que necesitan un plan C, que son los que hacen los programas de la tarde, los que colaboran en los programas de la tarde, los que ayudan en el diaconado, los que, no sé, diferentes áreas que pueda tener tu iglesia y cada iglesia es distinta. Entonces, y si una de esas áreas tiene problemas, no escala el problema hacia arriba, porque tú eres el plan B, por ejemplo, porque yo como plan A no puedo con ese problema, no puedo con todos los problemas. Si todos los problemas escalan nuevamente hacia el plan A, saturamos el sistema. Tienen que ser resueltos desde su línea y no subir más allá que ese escalafón, de tal manera que yo siendo el plan B, tengo un colaborador que es el plan C y ese falla, ok, yo le instruyo a mi plan C para que consiga un plan D, en vez de que me lo suba al plan B. No sé si fue muy confuso eso.
Es decir, los problemas, en vez de que suban nuevamente hacia el liderazgo, se resuelven horizontalmente, consiguiendo a otra persona que me supla, sabiendo que yo voy a fallar. Yo, siendo plan D, consigo a alguien que me ayude siendo plan D también. Para mí eso fue un aprendizaje que tuve de estar en agencias de publicidad y en empresas, sabiendo de que tengo que ver cómo resuelve el problema. No puedo estar diciendo a mi jefe, no pude hacer esto, ¿no? Porque después de 3 incompetencias, pues me van a despedir. Lo que menos quiero es mostrar incompetencia. Y en la iglesia parece que es muy sencillo mostrarla, y por eso me preocupa ese tema. Porque de repente te llaman como director, oye Camilo, no puedo ir hoy en la tarde al programa, yo sé que tenía el tema, pero es que mi mamá cumplió años. Esa es la emergencia, tu mamá cumplió años y vas a tirar el programa y a tantas personas que están esperando recibir esa instrucción o ese mensaje solamente por eso. Soltamos los cargos bien fácilmente. Y esa es una muestra de poco profesionalismo. Si pudiéramos jalar esa vida profesional a nuestra vida eclesiástica, bueno, por lo menos las cosas funcionarían, y como hablamos al principio, o yo te decía al principio, mantener un alto estándar de calidad de nuestra función como trabajadores para que el Espíritu Santo de ahí lo crezca y se vuele la barda. Eso sería lo ideal. Claro. Más como una empresa. Yo creo que esto es como compromiso individual, porque yo me acuerdo, el primer cargo, yo tenía 9 años cuando se abrió la iglesia juvenil en la Mérida 60. Y yo subí a mis 9 años. No me pregunten por qué, hoy no dejamos que niños menores de 12 años suban, pero a los 9 años subí a la iglesia juvenil. Siempre estuve como más adelantado a los años que tenía. Y estando allá, me acuerdo que me dieron mi primer cargo. Yo estaba emocionadísimo. Y mi primer cargo era ser diácono. Y como diácono había un rol y yo tenía que ir a limpiar la iglesia. Y limpiar la iglesia incluía barrer, trapear, lavar, depende de la fecha. En mi casa jamás había agarrado una escoba. Yo era un parásito en mi casa, un zángano en mi casa. Y no sabía hacer nada. O sea, no, la primera vez que llegué éramos dos. Y Edgar España era el director de diáconos en ese momento. Pues yo llegué a hacerlo, ¿no? Y tuve que aprender a barrer. Yo me imagino que las primeras veces lo hice muy mal, pero me preocupé por hacerlo bien. No era el más capacitado en esa actividad, pero me preocupé porque la barrida saliera bien, porque la trapeada saliera bien. Y quizá en su momento me hice experto. Y yo incluso ya podía apoyar en la casa. Y me ofrecía, ¿no? Ese compromiso que se muestra, no debemos de caer en la trampa que mencionabas tú. Como Dios nos bendice, como el Espíritu Santo va a actuar, pues entonces las cosas van a salir bien. No yo estoy aquí, el Espíritu Santo actuó escogiéndome a mí, me va a bendecir, sí, pero yo tengo que mejorar en lo que estoy haciendo. Yo tengo que hacer las cosas cada vez mejor, porque esa es la manera en que el Espíritu Santo actúa. Y también va a actuar en el corazón de otras personas, pero me tengo que preocupar por mejorar yo. Voy a mejorar muy rápido, eso me queda claro, me queda súper claro. Las personas mejoran mucho más rápido cuando están haciendo algo para la iglesia. Y tengo la experiencia, por ejemplo, con el saxofón. Yo empecé a tocar piezas a la segunda o tercera semana y mi maestro me empezó a preguntar por qué. Y le tuve que explicar que porque yo agarraba el himnario y yo iba a una iglesia y bueno, bla, 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 y que yo realmente empecé a tocar saxofón para poder participar en el grupo de la iglesia, entre otras cosas, pero esa era mi misión. Y entonces me dijo, pues lo que estés haciendo, hazlo, síguelo haciendo, o sea, no importa, síguelo haciendo porque está yendo muy bien. Entonces, creo que estoy convencido que nosotros aprendemos y mejoramos muchísimo más cuando hacemos las cosas para la iglesia, porque tenemos además la ventaja que comentaba al principio, que es la bendición divina, y que podemos trasladarla al final, para la parte profesional, y que quiero comentar al final, porque con eso quiero cerrar. Ok. Así que ya saben, chicos y líderes que nos escuchan, Camilo toca el saxofón, así que lo pueden llamar para especiales. Camilo predica muy bien, ¿eh? En serio, tal vez a él no lo conocen mucho en otras iglesias, pero invítenlo a predicar. Es muy bueno predicando, de verdad. También declama, así que invítenlo también para dar poesía. En la presentación de mi sobrinito en Playa del Carmen, llegué y mi hermana, pues para variar, me dijo,
oye, ¿sabes qué? Necesitamos un especial. Y le dije, pues no traje el sax. Yo pensé que me estaba pidiendo un especial con sax y me dijo, no, da una poesía. Y yo, ¿qué? Estoy sentado y estoy repasando la poesía y bueno, gracias a Dios todo salió bien. Mi sobrinito ahí estaba intentando agarrarme, pero, pero salió bien. Digo, son de esas cosas que a veces no valoramos, pero que te ayudan un montón. Y eso es algo también que quería mencionar. Desde niños, desde cuna, primarios, ahí te están metiendo los papás a hacer el ridículo, ¿no? Y que si hay 13º sábado y ahí salen los niños disfrazados de ovejas y de burritos y el niño que se baja, que se cae allá. Y entonces como que nos vamos acostumbrando y que el especial y pasas y cantas, no te entonas, pero estás cantando con todos los niños. Pierdes muchas cosas, no muchas, pierdes la vergüenza, el miedo, pero agarras muchas habilidades. Y yo me acuerdo que cuando salí a mi vida profesional, desde la escuela me di cuenta, pero más en la vida profesional, donde esto tiene repercusiones más grandes, cuando me dijeron la primera vez hay que capacitar y en 1 hora hay que capacitar. Y tú así, ni para hacer la presentación tienes tiempo. Y entonces el pararte al frente, el hacer una actividad para activar a la gente y luego hablar, dar la capacitación que necesitas dar. Entre las cosas que yo hago, estoy encargado de toda la parte de educación y de capacitación del personal en el hospital. Fui jefe de enseñanza también en un hospital del ISSSTE, ahí en Chetumal. Viví casi 1 año por ahí. Entonces, cuando la gente te ve y te escucha y dice, lo haces muy bien, ¿dónde aprendiste? ¿Quién te enseñó? Tú tomaste clases, ¿verdad? Y tú dices, bueno, yo tomaba clases todos los sábados, todos los viernes en la noche, cuando me paraba, cuando me obligaban, porque al principio te obligan, porque cuando me obligaban, y que luego tú vas solito soltándote y adquieres experiencia y creces y desarrollas muchísimas habilidades que te son útiles allá afuera, ¿no? Sí, incluso, totalmente. Yo creo que lo más significativo, que la gente es lo que más veo, al menos lo que me dicen más, es la capacidad que desarrollas de conectarte con otras personas. Cuando vienen las capacitaciones en el gobierno, es así como, lo que se hacía así, ahora se va a hacer así, completamente diferente. Y no te preocupes y ni reclames ni nada, porque así lo vas a hacer desde hoy. Y esto a la gente, el cambio de por sí, pues hay resistencia, pero cuando se da una capacitación así tan vertical, tan lejos de la empatía, la gente no reacciona de la mejor manera, ¿no? Cuando empezaron a ver la manera en la que ejercía el liderazgo y que te he tratado siempre de ejercerlo, donde trato de estar más cerca de la gente, trato de explicar las razones y de proponer otras cosas, entonces fue para ellos algo completamente desconocido. Lo que para mí es normal, que es que la gente se preocupe por la gente que trabaja con ellos. Para ellos era desconocido completamente. Y eso cambia la manera de reaccionar de la gente y facilita las cosas, las facilita mucho. Conectar con las personas es la clave, ¿no? En la iglesia, para hacer que seamos un equipo y que trabajemos, porque no hay ninguna paga. Porque no hay por otra amor opción. Y por pasión. Exacto. Por misión, chicos, misión, de verdad, misión. Pero en el trabajo funciona también. O sea, si tienes una paga y además tu líder te motiva y te hace gente y te ilusiona y te muestra cómo el cambio tiene sentido y cómo todo va a estar mejor con este cambio, pues obviamente reaccionaremos mucho mejor, ¿no? Hacer una orden directa. O sea, ¿quién reacciona bien con una orden directa? Nadie. Aunque sea buena. Aunque estés de acuerdo con la orden. Sí. Aunque sea, lávate los dientes. Pues si me lo dices así, no me los voy a lavar. Todo apestando y se te pudren los dientes, ¿no? O sea, nomás por tu necedad. Exacto. Pero así funcionamos como seres humanos. Y más y más en el mundo de la parte profesional, donde no entran en juego valores que sí entran en juego y que son los únicos que se están jugando en la parte eclesiástica en la iglesia. Interesante. ¿Qué es lo que te gustaría llevar del mundo de la iglesia al mundo laboral en el que tú estás? Les comentaba al principio que yo ejerzo funciones de subdirección médica en el hospital. Prácticamente toda la atención médica está a mi cargo.
Y con atención médica me refiero a enfermería, nutrición, psicología, odontología, trabajo social, rayos X, laboratorio, todo lo que tenga que ver la atención de un profesional de la salud con un usuario de los servicios. Y durante un año que no tuvimos director, me tocó estar de encargado de la dirección. Fui director interino en el hospital. Fue un año muy difícil. Nuestros hospitales, comentaba hace rato, ve principalmente pacientes obstétricas. Y una paciente embarazada es algo que no sabes en qué momento se te va a complicar. Y en esos 9 meses aprendí mucho porque pasaron muchas cosas lamentables en el hospital con usuarios, y hubieron riesgos de demandas, y hubieron rescisiones de contrato de personal. Entonces, sí hubo situaciones que tuvieron consecuencias porque hubieron situaciones lamentables. Cuando yo quedo a cargo de la dirección, que básicamente no tuve mucha opción, fue así como que tú quedas y te toca porque tú eres el segundo al mando, por lo tanto ahorita mientras no haya alguien en la dirección, te toca, ¿no? Pues ni modo. Me acuerdo que durante una semana iba al hospital, pues ya sabes, eres adventista de toda la vida, desayunas y oras, das gracias a Dios, ¿no? La oración del desayuno, porque seguramente es la misma oración que haces en todos los desayunos. Y sales a la carretera y oras, porque pues en mi casa, por ejemplo, subimos al carro y lo primero que hacemos antes de arrancar es orar. Y te vas con tu oración estándar, ¿no? Protección estándar y ya. Pero yo en el trabajo, una vez llegando al trabajo, yo no acostumbraba a orar. De repente ante situaciones difíciles, sí, pero nada más. Y después de una semana de estar a cargo de la dirección, ya las cosas yo sentía que me estaban rebasando. Era problema tras problema tras problema, porque no solo la parte de atención, también la parte administrativa. Recursos, manejar dinero, manejar insumos, manejar faltantes, manejar un montón. Y aunque tienes gente que lo hace, la responsabilidad al final es tuya. Y yo me acuerdo que esa semana, después de esa semana, yo estaba así ya, así cansado, agotado. Era un viernes y llegué y me metí a la oficina, a la dirección, me senté y oré. Y yo me acuerdo que lo único que dije fue, ya me cansé, porque yo soy bastante confianzudo con Dios. Y le dije, Señor, ya me cansé, ya siento que no sé qué hacer, que no sé si estoy tomando las mejores decisiones. Mejor tómalas tú, ya no quiero tomar yo las decisiones. A partir de ese momento, yo renuncio y tú eres el director acá. Y todos los días, a partir de ese momento, yo todos los días al entrar a la oficina, ya ni dejaba que entrara, pues luego estaban haciendo fila para entrar los del turno nocturno, y bueno, nadie entraba antes de que yo orara. Y yo entraba, oraba y salía. Y durante ese año que estuve ahí a cargo de la dirección, gracias a Dios, y porque así lo digo, no hubieron situaciones que pusieran en riesgo, desde el punto de vista legal, las actividades de mi personal. No hubieron situaciones lamentables, sí hubieron situaciones de riesgo, sí hubieron situaciones difíciles, sí se suscitaron problemas, pero nunca en algún grado tan grande como para poner en riesgo legal ciertas circunstancias. Yo creo que como personas que conocemos y tratamos de estar cerca de Dios y por lo tanto recibimos sus bendiciones, podemos llevar esas bendiciones a donde estamos trabajando. Siempre he creído que existimos 2 tipos de personas. Los Danieles, hablando de Daniel, el personaje bíblico que estuvo en Babilonia y vivió toda su vida en Babilonia y ejerció cargos importantes en Babilonia. Y también están los Salomones, aquellos que vivieron en Jerusalén y que hicieron crecer el pueblo, y que bajo el liderazgo de estos Salomones la iglesia crece y avanza. Y yo creo que se puede ejercer liderazgo tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Y quizá nuestra vida tendrá momentos diferentes. Y quizá en nuestra vida seremos Salomón en algún momento, quizá en nuestra vida seremos Daniel en otros momentos. Pero la bendición de Dios, esta de la que hablaba, la ventaja de la iglesia que tenía la bendición divina, podemos nosotros llevarla a la parte de la parte profesional fuera de la iglesia. Creo que el mundo en general, que las personas que viven en el mundo necesitan
a muchos Danieles. Creo que los diferentes reinos que hay, las diferentes Babilonias necesitan Danieles. Gente que lleve la bendición divina hasta la administración. Hablemos de empresas, hablemos de gobierno, hablemos de asociaciones civiles sin fines de lucro, de lo que sea, pero hace falta liderazgo bendecido afuera, no solo adentro de la iglesia. Y creo que habemos personas que podemos marcar esa diferencia. Cuando llegó el director hace 7 meses, ya después de 1 año y 1 mes, que para mí fueron eternos, cuando llegó el director ya nominado al hospital y toma el hospital, me dio mucho gusto que los jefes estatales le entregaron, estábamos nosotros, los que éramos el cuerpo de gobierno, y nos presentaron al nuevo director, que venía de fuera, no lo conocíamos, y le dijeron: te estamos entregando el mejor hospital del estado. Y me dio mucho gusto por el equipo, porque hicimos un excelente trabajo. Tuvimos la visita del presidente de la República para eso, vivimos situaciones difíciles. La visita no es así como que digas, el abuelito va a tu casa, ¿no? O sea, aunque pareció así al final, así lo vivimos, pero la preparación previa es un problema grande. Entonces, pues tuvimos situaciones, tuvimos una jornada quirúrgica nacional, tuvimos varias cosas que sí pusieron a prueba las capacidades de todos, pero como yo desde la primera semana había renunciado, mis jefes nunca se enteraron que yo renuncié y que yo era solo un títere y estaba siendo utilizado por alguien más. Pues entonces para ellos yo seguía dirigiendo, pero yo en el fondo sabía, y también lo decía, porque sí lo dije muchas veces, que no era yo quien estaba tomando las decisiones. Y al hospital le fue muy bien, porque cuando está la bendición divina, donde esté, le va a ir bien. Y nosotros podemos ser ese instrumento. Cuando le entregaron eso a mi director del hospital y le dijeron: te estamos entregando el mejor hospital. No ha tenido director 1 año porque oficialmente, pero el doctor Camilo ha hecho un excelente trabajo, su equipo de trabajo lo ha respaldado. Bueno, y ahí me echaron un poquito de flores. Y yo en mi mente diciendo: no es cierto, no fui yo. Cuando la primera semana de mi director, sucedieron situaciones muy difíciles y lamentables. Y me acuerdo muy bien que me dijo, ¿qué pasó? Me dijo, esto siempre está así, siempre se pone tan feo. Y le dije, la verdad es que no, o sea, ahora en este momento se están poniendo muy difíciles las cosas. Y así empezaron a pasar mes tras mes y empezaban a pasar cosas como que regresamos al ritmo anterior. Y yo seguía orando y yo seguía preguntándome qué pasaba, pero bueno, manejando las cosas de la mejor manera. Creo que Dios bendice, no nos bendice solo a nosotros, porque Dios tiene tanto para dar que cuando nos bendice, te bendice a ti y todo lo que está alrededor de ti. Te bendice a ti y bendice todo lo que tú estás haciendo. Solo tienes que pedirlo, ¿no? Entonces, definitivamente yo aprendí que podemos ser instrumentos, podemos ser la conexión, el cable que lleve la electricidad a puntos más lejanos, ¿no? Es extensión, porque tenemos cosas muy buenas en la iglesia. Tenemos como que ahí nos cargamos, ahí tenemos la fuente de todo lo que necesitamos, pero ahí afuera, lejos, hay muchísima necesidad y necesitamos también funcionar como extensiones, que llevemos esas bendiciones hacia otros lados, donde también lo necesitan. Entonces, creo que eso es algo muy bueno que tenemos que jalar de la iglesia, la bendición divina, el compromiso, el hacer las cosas con un objetivo claro, con una misión muy establecida y traspolarla hacia lo que nosotros hacemos en donde nos toque fuera de la iglesia. Somos agentes de bendición. Sí, básicamente. Interesante. Es lo que creo. Y no lo creo por teoría, lo creo porque lo he vivido. No lo creo tal vez, no, lo creo de certeza. De que estoy convencido. Del verbo de que certeza. De verdad lo creo, sí. Camilo, para ir finalizando esta entrevista y para que el líder que nos está viendo gane cosas adicionales a pesar de esas cosas interesantes que has estado platicando, ¿cuál crees que es tu mayor cualidad como líder y cómo el que nos está viendo podría ir desarrollándola así como tú la desarrollaste? Creo que la principal característica, o al menos lo que he escuchado que me han dicho, es la capacidad de escuchar. Creo que un líder nunca se debe confiar de su criterio. Uh-huh. Por muy buenas decisiones que haya tomado en el pasado,
Un líder nunca debe confiar en su criterio. Debe ser firme en sus decisiones, sí, pero también debe ser flexible. Y me gusta la comparación de las palmeras. Yo recuerdo el huracán Isidoro 2001, yo tenía como 11, 12 años, y me acuerdo que al lado de mi casa había un árbol de guanábana o zapote, no me acuerdo, de zapote había un árbol, y a lo lejos de mi ventana yo veía una palmera. Y cuando vino el huracán y el viento y así todo, yo pensé que el árbol de zapote iba a aguantar porque se veía robusto y firme, pero no había ni oscurecido y el árbol del zapote ya se había resquebrajado. Pero la palmera, yo la estuve observando todo el tiempo porque pues no había más que hacer, chavillo. Y la palmera desaparecía de la visión y luego se volvía, y luego otra vez desaparecía. Cuando amaneció el día siguiente, ya todo había pasado lo peor. Quien recuerda 2001, la palmera ahí estaba, pero el zapote no. Y me puse a averiguar cuál era la diferencia, ¿no? Nunca me ha gustado quedarme con las dudas. La palmera tiene dos características. Uno es que es firme, pero sobre todo es flexible. Y eso permite que ante la tempestad pueda adaptarse y pueda mantenerse en pie. A veces nos gusta ser rígido. Confundimos la firmeza con la rigidez. Creo que un líder debe ser firme en sus decisiones, pero debe ser flexible como la palmera. Creo que debe adecuarse o escuchar, si no adecuarse, al menos escuchar lo que las personas que están allá tienen para decir. Uh-huh. Les puedo asegurar que es más fácil poner en la mesa un problema que poner en la mesa tu posible solución. Entonces, a veces tú ya tienes la idea de cómo solucionar, pero mi sugerencia está en que se ponga en la mesa el problema y que se deje que las demás personas participen en la solución. Y al final estoy seguro que la solución va a ser mejor. Puede parecerse mucho a la que tú ya tenías planeada, puede no parecerse en nada, pero al final va a ser la mejor. Creo que la capacidad de escuchar, de adaptar las soluciones a los problemas con ayuda de todos los demás, es algo que fortalece el liderazgo de cualquier persona en cualquier lugar. Incluso esa idea de poner los problemas para que tu equipo las vaya desarrollando y encontrando soluciones ayuda para que el equipo crezca, porque ellos mismos se van a enfrentar a situaciones donde tienen que estar pensando, razonando, buscando opciones, y entonces tú ya te vuelves más como un mentor, donde vas orientando a tu equipo hacia el camino adecuado, enfocando las ideas, enfocando las energías, y ellos van aprendiendo entonces cómo se toman las decisiones. Entonces, más allá de que no sepas como líder cómo tomar decisiones o qué decisiones tomar, el ejercicio de hacerlos partícipes para que ellos lo solucionen, bueno, en una de esas te sorprenden y lo hacen mucho mejor que tú. Claro. Y ese es el trabajo de un líder, hacer que tus compañeros crezcan y te superen, porque esa es la satisfacción. Y más como líder cristiano, tú quieres hacer discípulos que hagan más discípulos de los que tú hiciste y que sean potencialmente mejores herramientas al servicio de Dios, ¿no? Si no estamos para eso y para compartir mediante el trabajo, como dices, profesional acerca del evangelio, pues hemos confundido nuestra vocación de cristianos porque no fuimos llamados a otra cosa. Bueno, y nos comentaste esto de conectar con las personas. ¿Qué podría hacer la persona que nos está escuchando, el líder que nos está escuchando, para ir practicando y desarrollando ese don? Ya nos hablaste acerca de compartir los problemas para que se solucionen. ¿Hay alguna otra cosa que te funcione? Plantear muy bien los objetivos. Todas las decisiones deben responder a un objetivo. Claro. Todo esfuerzo, claro. Todo recurso invertido, todo tiene que tener objetivo claro. Y a veces cuando nos planteamos el objetivo nos damos cuenta que tomamos decisiones mal orientadas, que muchas veces somos reactivos, reaccionamos muy emocionalmente a las cosas antes que tomar decisiones mejor pensadas o racionadas. Por ejemplo, a veces decidimos tal o cual cosa, depende de cómo nos caen las personas, si nos caen mejor, si nos caen peor, si esto
es mi corazonada la que me está dirigiendo que esto es lo mejor, y no es específicamente el estudio de la situación y pensar qué es lo mejor, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro el objetivo de las cosas que vamos a hacer. Para lograrlo, al saber que tenemos un equipo, no lo sé, habrán iglesias tan pequeñas que solo tengan director de jóvenes y subdirector, por ejemplo, y que se encargan de hacer absolutamente todo y al mismo tiempo están implementando el club y al mismo tiempo, no lo sé, habrán iglesias, yo lo veo en la 60, que el ministerio de juvenil es más diverso, es más amplio, tiene una organización más clara quizá, con más gente trabajando al mismo tiempo. Estamos alrededor de unos 25 cargos, 30 cargos, hasta 30 cargos contando todos, ¿no? Todos los que tienen alguna responsabilidad en la iglesia, solo para poder tener en funcionamiento las actividades juveniles. Entonces, depende de la iglesia y del tamaño, no importa, pero tenemos que entender que el director para dirigir tiene que tener un equipo, sino qué es lo que diriges. Aunque sea una persona más, tú como director debes tener un equipo y tienes que escuchar ese equipo. No solo eso, tienes que hacerlo partícipe. Aunque la decisión sea tuya al final, lo mejor es que la decisión se sienta de ambos. No alguien que saque tu trabajo, sino alguien que comparta ideas, que decida en conjunto contigo y que trabaje por lo mismo. No que haga tu trabajo, sino que trabajen para lo mismo. Creo que lograr eso es muy difícil porque nos falta paciencia, porque nos falta empatía muchas veces, conectarnos con la gente. La gente no piensa como nosotros, por muy cercanos que seamos. La gente tiene otras ideas, quizá tiene otros planes. Independientemente de eso, debemos de lograr conectarnos con la gente, así como Jesús se conectaba con la gente. Tenemos que conectarnos con dos tipos de personas. Nuestro equipo, que ya dijimos, los que trabajan con nosotros, y la gente a quien vamos a llegar. Eso es fundamental. Las necesidades de la gente con la que vamos a llegar. Ejemplo, Jesús se conectaba con sus discípulos, que eran su equipo de trabajo, pero también se conectaba con la gente a quien quería ayudar, a donde llegaba, aunque a sus discípulos no les gustara muchas veces. Ejemplo, los niños, ejemplo, prostitutas, ejemplo, personas que eran mal vistas por la sociedad. Él se conectaba con ellos. Son las dos manos que tenemos que tender. Con una mano tocar a la gente a donde queremos ir, que nuestra gente objetivo, a donde queremos llevar nuestros recursos en nuestras actividades, y con la otra mano tener agarrado a nuestro equipo de trabajo, porque tenemos que ser ese enlace, porque para eso fuimos llamados. Entonces yo creo que es tener esta visión, un ojo al gato y otro al garabato. El saber que nuestra visión tiene que responder a necesidades y tenemos que conectarnos con las personas que tienen esas necesidades, pero que también tenemos que conectarnos con el equipo de trabajo con el que estamos planeando y ejecutando las cosas, nos va a permitir tener una visión mucho más amplia, permitir también el recibir la bendición, pero no solo que la recibamos nosotros, que la reciba nuestro equipo y que podamos entregársela, porque para eso recibimos bendiciones, para compartirlas y entregárselas y compartirlas a las personas que lo necesitan. Creo que esta es una manera de verlo sencilla, como lo pienso, como lo he vivido, y que podría ayudarle quizá a alguno de los que puedan vernos, ¿no? Muy bien. ¿Cuál crees que es el problema? No, serio. ¿Cuál crees que es el problema más grave en el que estamos metidos los jóvenes de la iglesia? ¿Cuáles son los retos a superar o el reto más importante y el que más nos está frenando hoy en día? ¿Cuál es el reto más grande? Yo creo que el no sentirnos parte de nuestra iglesia, no tener esta identidad con nuestra iglesia. Ya no vayamos más como iglesia adventista, ¿no? Que sería una consecuencia de lo primero, sino en primera instancia sentirnos parte de nuestra iglesia local. Entender por qué lo digo, porque creo que ese es el mayor reto, porque lo que he visto últimamente es una falta de interés. La gente no quiere participar.
pero porque la gente ve la participación como una opción. Porque la gente puede o no participar, no tenemos opción. Todos los miembros de la iglesia tenemos que participar como miembros. No es una opción si participo o no, si cumplo el cargo o no, si acepto el cargo o no. Es un deber, es una necesidad que tiene mi iglesia, pero que no solo mi iglesia tiene, que tengo yo. Porque para solventar mis necesidades, mis necesidades espirituales, y incluso ahorita estamos viendo que otro tipo de necesidades, como necesidades básicas, para solventar mis necesidades yo necesito de mi iglesia, así como mi iglesia necesita para cumplir sus funciones de mi participación. Pablo lo dejó muy claro con la analogía del cuerpo humano. La mano per se no sobrevive si no está pegada al cuerpo. Si alguien se mocha una mano, se va a morir esa mano porque no está separada del cuerpo. El cuerpo va a tener problemas para funcionar sin esa mano, sí, pero la mano tiene el peor pronóstico. Y nosotros somos una mano, o quizá otra parte, pero solo somos una parte. Y la iglesia necesita de nosotros, pero no solo necesita la iglesia de nosotros necesitamos formar parte de esa iglesia y estar cumpliendo con la función que tenemos. Participar no es una opción. Hacer lo que me toca en la iglesia o lo que me confiaron en la iglesia no es una opción. Y si en este momento no tienes una función muy clara, entonces preocúpate por tener una. Participa, métete en algún departamento, en algo que te guste y que te llame en primera instancia y desarrolla alguna habilidad, porque tú necesitas estar participando en la iglesia. La iglesia necesita de ti, sí, pero esa no es la necesidad más grande. Somos nosotros quienes necesitamos estar participando en la iglesia. Creo que esta cuarentena, creo que esta campaña de sana distancia que ha hecho que las reuniones, por ejemplo, en iglesias se hayan suspendido por un momento, nos está enseñando mucho. Entre las cosas que nos está enseñando es que es más fácil olvidar que aprender. Es más fácil perder la práctica que ponernos en forma. Dejar de ver nuestra participación en la iglesia como una opción. No es una opción, es una necesidad para nosotros y una necesidad para la iglesia. No es un hobby, es una vocación, es una misión como cristianos, no es voy a clases de inglés. Exacto. Es que para esto fuimos llamados, es nuestra misión de vida. Pues Camilo, muchas gracias por esta entrevista, se nos está haciendo de noche, yo ya estoy con luz de apoyo. Sí, yo igual. Que es mi iPad. Pero muchas gracias por estar aquí, estuvo muy interesante, hemos tardado un montón grabando, voy a editar, quitaré algunas cosillas para ser un poco más ágil, pero yo creo que habrá muy poco que sacrificar. Hay cosas muy interesantes que se han dicho y que seguro que les van a servir a las personas, a los líderes que nos están viendo. Así que muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias por tu invitación. Cualquier cosa, si quieren hablar de COVID, si quieren hablar de lo que sea, la verdad es que no me preocupa. Al contrario, creo que podemos aprender todos de todo. Espero que sea una semana productiva ahí en el hospital, que tengan mucho cuidado, gracias. Que Dios los bendiga mucho. Y que en la medida de lo posible esto pueda salir lo mejor que Dios quiera, y al final Él tiene el control y lo sabemos, y será todo para bien. Que nos use. Yo les pido personalmente que oren por el personal de salud en este momento. Estamos grabando, es sábado, es 24 de abril, si no me equivoco, ya ni sé cómo pasan los días. 25 de abril, sábado 25 de abril 2020, y estamos en un momento en Yucatán difícil, en México, en el mundo. Vamos para arriba en los contagios, en las confirmaciones de casos, muertes también confirmadas por COVID. El personal de salud tiene mucha incertidumbre, es difícil para nosotros, pero es nuestro deber y respondemos a ese deber y a ese compromiso que tenemos con nuestra profesión, con la gente. Y bueno, en medio del nervio, en medio del miedo, en medio de la incertidumbre, pues hacemos lo mejor que podemos. Oren mucho por nosotros, oren mucho por nuestra salud mental, por nuestra salud física, por la salud de la gente que nos está esperando en casa, que de repente nos reunimos y que no sabemos si podemos ser también nosotros agentes de contagio. Es muy difícil, eso me gustaría aclararlo, es muy difícil que podamos nosotros contagiar o enfermar a otras personas porque tenemos todos los cuidados en los hospitales,
Pero bueno, está la opción siempre. No nos maltraten, no nos anden tirando café en el Oxxo, por favor. Pero tampoco nos pongan altares porque tampoco los merecemos. Pero sí estamos haciendo lo mejor que podamos y ayúdenos y facilítenos nuestro trabajo. Es lo único que pedimos. A cambio de eso, vamos a tener personal de salud para atender a ustedes o a gente que ustedes quieran y que pueda llegar a contagiarse. Así es. Muy importante el mensaje. Camilo, nuevamente muchas gracias. Esperemos que la gente responda positivamente a esta propuesta de hablar sobre esos temas y tenerte por aquí muy pronto. Claro que sí. Con muchísimo gusto aceptaré. Muy bien. Gracias, David. Nos vemos. Muchas gracias. Feliz semana. Si te gustan estos videos, hazme un favor, suscríbete al canal. A ti no te quita ni 5 segundos y para mí es muy importante, me motiva a seguir subiendo videos y seguir mejorándolos. No te preocupes, no te lloverán notificaciones al menos que le des clic en la campanita, pero subo un video cada 2 semanas, así que no es tanto. Y bueno, con esto me despido por ahora, yo soy David y nunca sueltes tu espada.